Mi hermana aplaudió cuando papá me abofeteó ante 80 invitados, gritando: danos el rancho, eres un desperdicio estéril. Mamá se rió. Así que hice una llamada silenciosa que lo cambió todo y expuso su red de mentiras. Mi nombre es Elara. Y esta historia no es sobre cómo mi familia se rompió, sino sobre cómo me di cuenta de que llevaba años rota y yo era la única que intentaba mantener los pedazos unidos con mis propias manos. Todo comenzó, como suelen hacerlo las peores tormentas, con una calma extraña, casi insultante. Estaba en el potrero trasero de El Suspiro, mi rancho, el único lugar del mundo donde mi respiración parece encontrar su ritmo natural. El olor a tierra húmeda y alfalfa llenaba el aire mientras le revisaba una herradura a Gitano, mi viejo caballo alazán. Sus ojos grandes y nobles me miraban con esa confianza pura que los animales te regalan y que los humanos rara vez merecen. El Suspiro no era solo un pedazo de tierra en las afueras de Querétaro, era el legado de mis abuelos, el sudor de sus manos, el murmullo de sus historias en cada árbol y cada piedra. Era mi santuario. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre una paca de heno. Lo limpié con el dorso de la mano y vi la notificación. Un correo electrónico. El asunto era tan frío e impersonal como un recibo de impuestos: celebración bodas de oro familia Rojas. Ni un hola, Elara. Ni un querida hermana. Nada. Solo una firma al final, con una tipografía corporativa que gritaba: somos importantes, Marisol y Ricardo Rojas. Parecía uno de esos correos masivos que envían las inmobiliarias, no la invitación a la fiesta de tus propios padres. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como una vieja y conocida punzada de hielo se instalaba en mi estómago. Hice algo que había evitado durante meses: llamé a mi hermana. Marisol contestó al segundo timbrazo, su voz sonaba chillona y falsamente alegre, como si la hubiera interrumpido a media carcajada. Mana. ¿Cómo estás? Justo estaba pensando en ti. Hola, Mari, dije, mi voz más grave de lo normal. Recibí la invitación. No venía mi nombre, fue un error o... Ay, por favor. Me cortó, con ese tono de quien le resta importancia a tus sentimientos. Totalmente un error de la plataforma esa, ya sabes cómo son de repente. Fallan. No te claves, ¿sí? No le des vueltas. Su voz era un torbellino que arrasaba con mi silencio. Va a ser algo súper lindo en la Quinta del Sol. Muy familiar, ya sabes. Comida, algunos discursos, amor de familia y todo eso. Amor de familia, claro. La frase resonó hueca en mi cabeza. No dije mucho más, colgué después de las típicas frases de cortesía. Pude haber dicho que no. Debí haber dicho que no. Pero algo dentro de mí, esa estúpida y terca vocecita que todavía quería creer que las cosas podían ser diferentes, que un día me mirarían y me verían de verdad, me hizo decir que sí. Ese sábado, mientras cargaba la camioneta, un breve recuerdo me asaltó como un ladrón. Marisol, hace 2 años, llorando por teléfono. Que Ricardo había hecho una mala inversión, que estaban a punto de perder la casa. Le transferí los ahorros que tenía para ampliar la clínica veterinaria del rancho. Te lo juro, mana, te lo pago en 6 meses. Eres nuestro ángel. El dinero nunca regresó. Como tampoco regresó el préstamo para las colegiaturas de los niños, ni el dinero para el enganche de su camioneta nueva. Yo era su red de seguridad, su banco personal, la tonta útil que siempre estaba ahí. Sacudí la cabeza, intentando alejar los fantasmas. Coloqué en el asiento del copiloto una caja envuelta con esmero. Dentro, un álbum de fotos que me había tomado 2 noches enteras armar, lleno de imágenes de cuando éramos niños, de mis padres cuando aún se miraban con cariño, incluso una de Marisol y yo en la preparatoria, sonriendo como si todavía no hubiéramos aprendido a hacernos daño. Junto al álbum, una pequeña montura de caballo, la primera que usó mi abuelo, que yo misma había pasado semanas restaurando. Un pedazo de la verdadera historia familiar. Sombra, mi leal pastor belga, saltó al asiento trasero, apoyando su cabeza en mi hombro como si supiera que necesitaba un ancla.
Conduje hacia la ciudad con el corazón pesado, sin saber que no me dirigía a una celebración, sino a mi propia ejecución pública. La Quinta del Sol era uno de esos lugares pretenciosos que Marisol adoraba. Jardines perfectamente podados, fuentes con querubines de cantera y un ejército de meseros que se movían con una eficiencia silenciosa. Todo gritaba, dinero, pero yo sabía la verdad, era un castillo de naipes construido sobre mis préstamos y el crédito de mis padres. Había más de 80 invitados, un mar de rostros conocidos y semiconocidos que parloteaban y reían bajo las carpas blancas. Dejé la camioneta lejos, junto a los autos del personal. Al acercarme a la entrada, una joven con un auricular y una sonrisa ensayada me detuvo. Buenas tardes, ¿su nombre? Elara Rojas. Revisó su tablet con el ceño fruncido. No la tengo en la lista de familia. ¿Es usted, proveedora? Sentí la sangre subir a mis mejillas. Soy la hija de los festejados. La hermana de Marisol. La chica parpadeó, incómoda. Ah, disculpe. Un momento. Tecleó algo rápidamente. Aquí está. Invitado 47. Tome su gafete, por favor. Me entregó una pequeña tarjeta de plástico con ese número impreso en negritas. Invitado 47. Ni siquiera mi nombre. Me sentí como una pieza anónima en un inventario. Guardé el gafete en mi bolso, la humillación era una brasa ardiendo en mi pecho. Entré. El aire estaba cargado de perfume caro y conversaciones superficiales. Nadie levantó la vista. Nadie me llamó por mi nombre. Mi mirada se clavó de inmediato en un enorme panel de madera de casi 3 metros de ancho, iluminado con lucecitas blancas. En la parte superior, unas letras doradas decían, El legado Rojas. Debajo, docenas de fotografías enmarcadas. La boda de Marisol, un evento que parecía más una producción de Hollywood que una unión de amor. Los bautizos de mis sobrinos, donde yo había sido la madrina ausente en las fotos oficiales. Viajes de mi padre y Ricardo a pescar, presumiendo sus trofeos. Mi madre en la cocina de Marisol, rodeada de sus nietos. Busqué. Con una desesperación fría, mis ojos recorrieron cada imagen, buscando un rastro de mi existencia. Un brazo, una sombra, la esquina de mi sonrisa. Nada. Era como si me hubieran borrado con Photoshop de la historia familiar. Como si nunca hubiera nacido. Es la prima de Marisol, ¿verdad? Susurró una mujer a mi espalda. Me giré y le ofrecí una sonrisa que no me llegó a los ojos. No. Soy su hermana. La mujer y su acompañante rieron nerviosamente y se alejaron, como si hubiera dicho algo indebido. Me dirigí a la mesa de regalos, un montículo de cajas envueltas en papeles brillantes. Coloqué mi regalo, el álbum y la montura, con cuidado. Apenas me había dado la vuelta cuando vi a un mesero tomar mi caja y deslizarla debajo de la mesa, junto a las bolsas de basura. Fuera de la vista. Como yo. Vi a mis padres cerca de la barra de bebidas. Me abrí paso entre la gente. Hola, mamá. Hola, papá. Mi madre me miró de arriba abajo, su mirada evaluadora deteniéndose un segundo de más en mis botas de trabajo, que había limpiado meticulosamente pero que no podían competir con los tacones de aguja que la rodeaban. Ah, Elara. Qué bueno que viniste, mijita, dijo, su voz un poco cortante. Sus ojos ya estaban escaneando la multitud, buscando a alguien más importante con quien hablar. Mi padre solo asintió, sin siquiera mirarme. Ni un abrazo, ni una pizca de calidez. Felicidades, logré decir, pero la palabra se sintió extraña en mi boca. Fue entonces cuando lo vi, apoyado contra un pilar, observando todo con una mirada triste. Don Ramiro, el viejo capataz de El Suspiro, el hombre que me enseñó a montar y que conocía cada secreto de esa tierra. Había trabajado para mis abuelos toda su vida y sentía por él un cariño inmenso. Lo habían invitado por compromiso, un gesto para aparentar que no se olvidaban de sus raíces. Me acerqué a él, sintiendo por primera vez en toda la tarde un refugio.
Don Ramiro, qué gusto verlo aquí. Él me tomó la mano, sus dedos callosos y fuertes apretando los míos con suavidad. Mi niña Elara. Tan bonita como siempre. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de preocupación. Se inclinó hacia mí, su voz un susurro ronco apenas audible por encima de la música. Ande con cuidado, mi niña. Estos hoy no me huelen bien. Huelen a zopilotes esperando a que la presa caiga. Esa advertencia, venida de un hombre cuya lealtad era inquebrantable, confirmó todos mis temores. Esto no era una fiesta. Era una emboscada. La cena transcurrió en una neblina de indiferencia. Me asignaron una mesa en la parte trasera, junto a los baños portátiles y la carpa del personal de servicio. Compartía la mesa con un par de parientes lejanos que no recordaban mi nombre y hablaban por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. Sonreí, asentí y comí sin saborear, sintiendo el peso de 80 pares de ojos ignorándome deliberadamente. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja y púrpura, Marisol golpeó suavemente su copa de vino con un cuchillo. El tintineo cristalino cortó el murmullo de las conversaciones como un bisturí. Se puso de pie, radiante bajo las luces de la carpa. Siempre se le dio bien ser el centro de atención. Familia, amigos, gracias a todos por estar aquí para celebrar el amor y el legado de mis padres, comenzó, su voz pulida y ensayada, como si estuviera presentando un producto en uno de sus vídeos de influencer. Hoy honramos 50 años de esfuerzo, de sacrificio, de construir para el futuro, para las generaciones que vienen. Lanzó una mirada a sus hijos, que jugaban cerca del escenario, y luego a su esposo Ricardo, quien la miraba con una sonrisa de suficiencia. Yo sabía lo que venía. El discurso sobre la tradición, sobre llevar la antorcha, sobre hacer sentir orgullosos a los ancestros. Era su lenguaje favorito, grandilocuente, hueco y calculado. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos a través del mar de cabezas. Una sonrisa extraña, demasiado dulce, se dibujó en sus labios. Y hablando de futuro y de legado, hay algo muy especial que queremos compartir. Elara, mana, ¿podrías pasar al frente con nosotros un momento? El corazón se me detuvo. Luego, comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada contra mis costillas. Cada par de ojos en ese jardín se giró hacia mí. El tintineo de los cubiertos cesó. Hasta los niños dejaron de jugar. Me levanté lentamente, sintiendo las piernas como plomo, y caminé hacia el centro del escenario improvisado. La hierba se sentía irregular bajo mis botas. Marisol me pasó un brazo por los hombros, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que se sintió como el abrazo de una serpiente. Ricardo se paró al otro lado, completando la imagen de una familia unida. Fue él quien tomó la palabra. Como todos saben, dijo, su voz resonando con una falsa solemnidad, Marisol y yo estamos haciendo todo lo posible para asegurar el porvenir de nuestros hijos, el futuro del apellido Rojas. Y recientemente, hemos recibido una oferta increíble, una oportunidad de oro de unos desarrolladores muy importantes. Hizo una pausa dramática. Marisol continuó, su tono ahora meloso y suplicante, como si estuviera pidiendo un favor piadoso. Ellos quieren las tierras de El Suspiro. Y creemos, se giró para mirar a la multitud, como buscando su aprobación, creemos que sería el gesto más hermoso, el acto de amor familiar más grande, que Elara nos cediera el rancho para poder concretar este proyecto y asegurar el legado de los Rojas para siempre. Ahí estaba. La emboscada. Un murmullo recorrió a los invitados. Escuché jadeos, algunos aplausos tímidos y de apoyo. Alguien cerca de mí susurró, qué generosa, Elara. Como si yo ya hubiera aceptado. Miré a mis padres. Mi madre tenía esa sonrisa congelada que reservaba para las fotos y los eventos sociales. Mi padre, don Gonzalo, asintió levemente, con un gesto de aprobación. No estaban sorprendidos. Eran cómplices. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salían. El aire se había vuelto denso, pesado. No, logré decir finalmente. La palabra salió clara, firme, inquebrantable.
cortó el aire como un cuchillo. El rancho no está en venta. Y nunca lo estará. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el sonido mismo hubiera muerto. La sonrisa de Marisol se desvaneció, reemplazada por una línea dura. La de Ricardo se torció en una mueca de incredulidad. Fue entonces cuando escuché los pasos de mi padre sobre el entarimado de madera. Pasos pesados, deliberados. Cada uno, un golpe de advertencia. Se paró frente a mí, su sombra cubriéndome por completo. Insolente. Gruñó, su voz un trueno contenido. Siempre has sido una malagradecida. Antes de que pudiera procesar sus palabras, su mano abierta cruzó el aire y se estrelló contra mi mejilla. El sonido fue seco, brutal, un chasquido que partió el momento en dos. Me tambaleé, pero no caí. El ardor fue instantáneo, un fuego que me quemaba la piel. Mi oído zumbaba. Pero no fue el dolor lo que me rompió. Fue el sonido que vino después. Un aplauso. Comenzó con Marisol. Una palmada lenta. Luego otra. Deliberada. Como si estuviera dando la señal. Ricardo la secundó. Y luego, como una ola horrible, otros se unieron. Un aplauso tibio, educado, cómplice, de la gente que se suponía que era mi familia, mis amigos. Aplaudían mi humillación. Mi padre, con el rostro rojo de ira, dio un paso más cerca y me gritó, su aliento apestando a vino y a rabia. Danos el rancho. Esa tierra es para la sangre, para quienes tienen hijos. No para una mula estéril como tú. Y entonces, la voz de mi madre, aguda y clara, se elevó por encima de los aplausos. Se rió. Una risa corta y sin alegría. Eres un desperdicio estéril. El mundo se detuvo. Los miré a todos, uno por uno. A mi padre, el verdugo. A mi hermana, la instigadora. A mi madre, la cómplice que se reía. Y a la multitud que aplaudía. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado luchando por sobrevivir durante años, finalmente murió. Y algo nuevo, algo frío y afilado como el acero, nació en su lugar. No lloré. No grité. No les di la satisfacción. Con la mejilla ardiendo y el eco de la palabra, estéril, rebotando en mi cráneo, simplemente me di la vuelta. Mi espalda recta era la única armadura que me quedaba. Caminé. Pasé junto a las mesas con sus arreglos florales y sus copas a medio beber. Pasé junto a los rostros que ahora me miraban con una mezcla de lástima y morbo. Pasé junto a mi prima Isabel, que tenía los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido de horror, pero que no movió un solo músculo para detenerme. Nadie lo hizo. El silencio que dejaron a mi paso era tan violento como la bofetada. Llegué a mi camioneta, estacionada en la penumbra, lejos de las luces de la fiesta. Abrí la puerta y me deslicé en el asiento del conductor. Sombra, que había estado dormitando en el asiento trasero, se incorporó de inmediato, gimoteando suavemente al percibir la tormenta de emociones que emanaba de mí. Apoyé la frente en el volante frío, mis manos aferrándolo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No temblaba de tristeza, ni siquiera de rabia. Era algo más profundo, una claridad helada y cortante que lo invadía todo. Habían cruzado la última línea. Habían intentado borrarme, aniquilarme, no solo como dueña de mi tierra, sino como persona. Y lo habían hecho con una sonrisa. Graba esto en tu memoria, Elara, me susurré a mí misma en la oscuridad del auto. Cada rostro, cada aplauso, cada palabra. No lo olvides nunca. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión automática, como si tuvieran voluntad propia. Busqué el contacto y presioné el botón de llamar. ¿Bueno? La voz de Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, sonó clara y directa al otro lado de la línea. Sophie, soy yo, dije, mi voz plana, desprovista de cualquier emoción. Necesito una abogada. Hubo un segundo de silencio.
Sofía me conocía mejor que nadie. Sabía que yo nunca pedía ayuda a menos que el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Elara, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me golpearon. Me humillaron. Quieren quitarme el rancho. Te cuento los detalles después. Ahora solo necesito saber que estás conmigo. Estoy contigo, Ela, respondió sin dudar un instante, su voz transformándose, volviéndose la de la abogada implacable que era. No muevas un dedo más. No hables con nadie. No respondas a ningún mensaje. Ve a casa, cierra la puerta y espérame. Mañana a primera hora estoy en Querétaro. Y por favor, reúne todo. Cada recibo, cada transferencia, cada mensaje de texto donde te pidan dinero. Todo. Colgué. Por primera vez en horas, respiré hondo. La llamada a Sofía no había sido un acto de debilidad, sino el primer movimiento en un tablero de ajedrez que ellos habían puesto, sin saber que yo también sabía jugar. El viaje de regreso a El Suspiro fue un borrón. Al llegar, la paz del rancho me recibió como un bálsamo. Las luces de la casa estaban encendidas, tal como las había dejado. Sombra corrió hacia el campo, ladrando a la luna, liberando la tensión que había acumulado. Entré y fui directo a mi estudio. Encendí la computadora y navegué hasta una carpeta que llevaba años enterrada en el disco duro, protegida por 3 contraseñas. El nombre de la carpeta era simple, deudas familiares. La abrí. Y allí estaba todo. Una década de favores no devueltos. Archivos PDF de transferencias bancarias. Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Mana, necesito para la colegiatura, te lo juro que es el último mes. Elara, Ricardo necesita un empujoncito para un negocio, es una oportunidad única. Hija, tu madre necesita un tratamiento nuevo, el seguro no lo cubre. Cada archivo era una cicatriz digital. Cada byte, un recordatorio de mi estupidez, de mi necesidad de ser querida y aceptada por gente que solo me veía como una cuenta bancaria con piernas. Y entonces, mientras revisaba los estados de cuenta de mi madre, para los cuales tenía acceso legal desde que su memoria empezó a fallar, descubrí el primer giro de la navaja. El dinero que yo le había transferido religiosamente cada mes para sus medicinas y cuidados especiales no se quedaba en su cuenta. Había una serie de retiros constantes, de grandes cantidades, en cajeros automáticos de una ciudad fronteriza. Y luego, un cargo que me heló la sangre, un pago en la recepción de un hotel y casino de lujo en Las Vegas. Las fechas coincidían perfectamente con el viaje de negocios que Ricardo había hecho el año anterior. La náusea me subió por la garganta. No era solo la codicia. No era solo la manipulación. Estaban usando la enfermedad de mi propia madre para financiar el vicio de mi cuñado. Y yo lo había estado pagando todo. El frío en mi interior se convirtió en un bloque de hielo. Esto ya no era por el rancho. Esto era por la justicia. A las 7 de la mañana del día siguiente, Sofía estaba sentada en la cocina de mi rancho, con una taza de café negro en una mano y su tablet en la otra. Su rostro, normalmente lleno de risas, era una máscara de concentración y furia contenida. Le había contado todo, sin omitir un solo detalle, desde la bofetada hasta el descubrimiento de los retiros en Las Vegas. Son unos monstruos, Elara, dijo finalmente, su voz baja y dura. Pero los monstruos cometen errores. Y estos han dejado un rastro de migas de pan del tamaño de un bolillo. Durante las siguientes horas, mi cocina se convirtió en un cuarto de guerra legal. Sofía, con la eficiencia de un cirujano, comenzó a diseccionar la vida financiera de mi familia. Hizo llamadas, envió correos encriptados a su equipo en la Ciudad de México y convirtió mi caótico archivo de deudas familiares en una línea de tiempo forense. Lo primero es protegerte a ti y al rancho, dijo, tecleando furiosamente. Vamos a poner una orden de restricción contra tu padre y tu cuñado. La bofetada es agresión física, y tenemos 80 testigos, aunque sean cómplices. Mientras ella trabajaba, yo me dediqué a buscar más. Recordé algo que don Ramiro, el capataz,
me había mencionado de pasada hacía meses. Algo sobre el licenciado Morales, el notario del pueblo, un viejo amigo de mi padre. Ese licenciado es bueno para arreglar papeles y herencias complicadas, había dicho con un tono que yo no entendí en su momento. Se lo mencioné a Sofía. Sus ojos se entrecerraron. Un notario corrupto, eso encaja. Es el engranaje que necesitan para mover las cosas de forma aparentemente legal. Déjame investigarlo. A mediodía, el primer golpe de mi familia llegó, tal como Sofía lo había predicho. Sonó el teléfono de la casa. Era un número local que no reconocí. Puse el altavoz. ¿Señorita Elara Rojas? Dijo una voz femenina y profesional. Sí, soy yo. Hablamos del Banco Regional del Bajío, sucursal Centro. Solo para confirmar que hemos recibido la solicitud de transferencia de la propiedad con folio 78B, conocida como El Suspiro, a nombre de la señora Marisol Rojas. Necesitamos su confirmación verbal para proceder. Miré a Sofía. Ella asintió lentamente, una sonrisa gélida en sus labios. Disculpe, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada, ¿podría decirme quién presentó esa solicitud y cuándo? Fue presentada esta mañana por el señor Ricardo Rojas, con un poder notarial firmado por usted y certificado por el licenciado Fausto Morales. Ahí estaba. La pieza que faltaba. Habían falsificado mi firma y usado a su notario cómplice para intentar robarme el rancho a mis espaldas. No autorizo absolutamente nada, dije, mi voz ahora dura como el acero. Esa firma es falsa y ese documento es un fraude. Consideren esto una denuncia formal. Colgué. Sofía ya estaba de pie. Vámonos. Ahora. 30 minutos después, irrumpimos en la sucursal del banco. No pedí hablar con la empleada del teléfono. Exigí ver al gerente. Nos hicieron pasar a una oficina con muebles de madera oscura y un aire de importancia. El gerente, un hombre de unos 50 años con un traje impecable, nos miró por encima de sus gafas. Desplegué la escritura original del rancho sobre su escritorio. Ha habido un intento de transferencia fraudulenta de mi propiedad, dije, mi voz resonando en la silenciosa oficina. Esta es la escritura original. Mi nombre. Mi única firma. Luego, Sofía colocó a un lado una hoja con mi firma real, junto a una copia de la firma falsificada que el banco le había enviado por correo a su petición. La diferencia era obvia para cualquiera. El rostro del gerente perdió un poco de su color. Carraspeó. Congelaremos esta solicitud de inmediato y marcaremos la cuenta para cualquier alteración futura. No es suficiente, intervino Sofía, su tono cortante. Queremos que inicien una investigación interna sobre cómo un documento tan claramente fraudulento, y notarizado por alguien que seguramente ustedes saben que tiene una reputación cuestionable, llegó tan lejos. Y queremos una copia de esa investigación. El gerente tragó saliva. Asintió. Por supuesto, licenciada. Cuando salimos del banco, el sol del mediodía se sentía diferente. Ya no era una guerra fría. La primera batalla se había librado, y la habíamos ganado. Esa misma tarde, el equipo de Sofía hizo otro descubrimiento. Lo tengo, dijo, mostrándome la pantalla de su tablet. Abrieron una línea de crédito por 200.000 pesos a nombre de tu madre hace 8 meses. La firma electrónica se hizo desde la dirección IP de la casa de Marisol y Ricardo. Tu madre, con su deterioro cognitivo, ni siquiera sabe usar el correo electrónico. Esto, Elara, es abuso financiero a una persona mayor. Y es un delito federal. La red de mentiras era más profunda y oscura de lo que jamás había imaginado. Y yo, sin saberlo, había estado parada justo en el centro. La estrategia de Sofía era clara, dejar que ellos cometieran los errores, mientras nosotros acumulábamos un arsenal de verdad irrefutable. La guerra no se ganaría en el campo de batalla de los gritos y las acusaciones, sino en el silencio de los juzgados y la opinión pública. El siguiente movimiento vino de un lugar inesperado.
El miércoles por la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Elara, soy Isabel, tu prima. Necesito hablar contigo. Por favor. Isabel, la que había presenciado todo con ojos de horror pero había permanecido en silencio. Dudé, pero Sofía me aconsejó que la escuchara. Nos vimos en un café discreto en el centro. Estaba pálida y sus manos no dejaban de temblar. No sabes cuánto lo siento, Elara, comenzó, su voz rota. Lo que te hicieron, fue una monstruosidad. ¿Por qué no dijiste nada, Isa? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Marisol, ella, sabe algo de mi pasado. Algo que me destruiría si saliera a la luz. Me amenazó. Me dijo que si no me quedaba callada y apoyaba su versión de la historia, se lo contaría a todo el mundo. Me sentí atrapada. Era peor de lo que pensaba. No solo eran ladrones y agresores, también eran chantajistas. Pero ya no puedo más, continuó, sacando su teléfono. No puedo vivir con esta culpa. No soy tan fuerte como tú, pero puedo hacer esto. Me envió un archivo. Un vídeo de 27 segundos. Grabado desde su mesa. La imagen era clara. El sonido, nítido. Se escuchaba el golpe seco de la bofetada. Se veía mi rostro, la sorpresa y el dolor. Y luego, la sonrisa de satisfacción de Marisol mientras sus manos se juntaban en ese aplauso lento y deliberado. El vídeo era devastador. Era la verdad en su forma más cruda. Úsalo como quieras, dijo. Es lo menos que puedo hacer. Mientras tanto, Marisol, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, decidió lanzar su propia ofensiva en el único campo que conocía, las redes sociales. Publicó una foto de estudio, perfectamente iluminada, de ella, Ricardo y sus hijos. La leyenda era una obra maestra de la agresión pasiva. La verdadera riqueza es la familia que construyes, no las posesiones materiales que te aíslan. Agradecida por los que entienden el valor del legado. Almohadilla familia unida almohadilla legado Rojas. No respondas, me ordenó Sofía cuando le mostré la publicación. No entres a su juego. La gente como ella se alimenta de la reacción. Vamos a dejar que se ahogue en su propia hipocresía. En lugar de una publicación en redes sociales, Sofía hizo algo mucho más efectivo. A través de un contacto anónimo, filtró el vídeo de 27 segundos a un popular blog de noticias de Querétaro, conocido por su periodismo de investigación. El efecto fue inmediato y explosivo. En menos de 24 horas, el vídeo era viral. La gente estaba horrorizada. Los hashtags almohadilla bodas de oro Rojas y almohadilla no es tu rancho Elara inundaron Twitter y Facebook. Los comentarios en la publicación, perfecta, de Marisol se transformaron en un torrente de ira y repulsión. ¿Así honras tu legado, golpeando a tu hermana? ¡Qué asco de familia! Almohadilla te ame Lara. La imagen pública que tanto le había costado construir a Marisol se estaba desmoronando en tiempo real. Pero la estocada final aún no había llegado. Recordé que, por recomendación de Sofía, había instalado un par de cámaras de seguridad discretas en el rancho hacía unos meses, después de que unos desconocidos merodearan por la zona. Revisé las grabaciones de la semana anterior. Y ahí estaban. La grabación, con fecha y hora, mostraba la camioneta de Ricardo estacionándose en la entrada de mi casa. De ella bajaban él y el licenciado Morales. Miraban a su alrededor, y luego, Ricardo sacaba una llave y abría la puerta principal. Entraban a mi casa. A mi santuario. La cámara del interior los captó en mi estudio. El licenciado Morales sacaba unos papeles de su maletín y su sello de notario. Ricardo señalaba una línea. Morales estampaba su sello. Habían entrado sin permiso a mi propiedad y habían cometido el fraude allí mismo. Descargué el vídeo. Lo guardé en 3 dispositivos diferentes. Se lo envié a Sofía con un solo mensaje: allanamiento de morada, falsificación de documentos y fraude. Todo en cámara lenta. Jaque mate.
Sofía no solo lo añadió a la creciente pila de evidencia legal. Lo filtró. Y esta vez, no solo a los blogs locales, sino al Colegio de Notarios y a un par de periódicos nacionales. La historia ya no era un drama familiar. Era un escándalo criminal. La caída no fue un deslizamiento lento. Fue un derrumbe. Un colapso estructural que se llevó por delante los cimientos podridos sobre los que mi familia había construido su fachada de respetabilidad. Lo primero que cayó fue el castillo de naipes profesional de Marisol. Las marcas locales de ropa y productos orgánicos con las que tenía contratos de patrocinio empezaron a distanciarse. Primero, con comunicados vagos sobre pausar la relación. Luego, cuando el vídeo del allanamiento se hizo público, con rescisiones de contrato fulminantes, citando cláusulas de conducta moral. Su cuenta de Instagram, antes un escaparate de una vida perfecta, se convirtió en un paredón digital. Cada nueva publicación era bombardeada con el vídeo de la bofetada y el hashtag #LadyZopilote. Luego, el frente legal se abrió con la fuerza de una presa reventada. La Fiscalía del Estado, presionada por la atención mediática, abrió una carpeta de investigación por múltiples delitos. Abuso financiero y explotación de una persona vulnerable en el caso de mi madre. Fraude y falsificación de documentos en el intento de robo del rancho. Agresión física por parte de mi padre. Don Gonzalo y Ricardo fueron citados a declarar. Sus fotos, entrando a los juzgados con la cara desencajada y rodeados de reporteros, eran la antítesis de la imagen de poder que siempre habían proyectado. El Colegio de Notarios actuó con una rapidez inusitada, suspendiendo la licencia del licenciado Morales de forma inmediata e iniciando una investigación que, como un hilo del que se tira, comenzó a desenredar una madeja de fraudes y despojos que había afectado a otras familias del pueblo durante años. El amigo de mi padre no solo cayó, sino que arrastró a varios más con él. El SAT, alertado por el equipo de Sofía, congeló las cuentas de las pequeñas empresas de Ricardo e inició una auditoría fiscal exhaustiva. Las donaciones no declaradas que había recibido de mí durante años se convirtieron en un foco rojo de evasión de impuestos. El dinero que usaban para aparentar, ahora se había convertido en su soga. En medio de todo este caos, rompí mi silencio. No di entrevistas. No busqué las cámaras. Publiqué un único y breve mensaje en una cuenta de Twitter que apenas usaba, sabiendo que sería replicado en todas partes. El abuso no deja de ser abuso porque ocurra en familia y se disfrace de tradición. El silencio no es lealtad, es complicidad. La verdad, como el agua, siempre encuentra su cauce. Almohadilla, yo también soy familia. El mensaje resonó de una manera que no esperaba. Se convirtió en un estandarte para otras personas que compartieron sus propias historias de despojo familiar, de manipulación y de abuso patrimonial. Mi historia personal se había convertido, sin que yo lo pretendiera, en un catalizador. La respuesta desesperada de Marisol fue hacer una transmisión en vivo. Apareció en pantalla, sentada en su sala de estar perfectamente decorada, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Intentó jugar la carta de la víctima. Mi hermana siempre ha sido una persona muy difícil, muy envidiosa, sollozó a la cámara. Nosotros solo queríamos unir a la familia, honrar a nuestros padres, pero ella lo ha torcido todo, ha envenenado a todos en nuestra contra. Fue un error de cálculo monumental. Mientras ella hablaba, la sección de comentarios se llenaba, no de simpatía, sino de pruebas. La gente publicaba capturas de pantalla de las transferencias bancarias que Sofía había filtrado anónimamente. Fotos de los documentos del banco. Enlaces a los artículos del periódico sobre la investigación al notario. La opinión pública la estaba auditando en tiempo real. Su actuación se desmoronó ante la abrumadora evidencia de sus mentiras. Yo vi la transmisión completa, desde la calma de mi rancho, con una taza de té en la mano y sombra roncando a mis pies. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí una especie de paz sombría. La paz que llega cuando una fiebre finalmente se rompe. El imperio de paja que habían construido con tanto esmero se había incendiado, y ellos mismos habían encendido la cerilla. Los meses que siguieron no fueron de celebraciones, sino de un silencio denso y pesado,
el tipo de silencio que queda después de que la artillería cesa. Los procesos legales siguieron su curso con una lentitud exasperante pero implacable. Ricardo fue hallado culpable de fraude y abuso financiero, recibiendo una sentencia de prisión y la obligación de restituir hasta el último centavo que había robado de la cuenta de mi madre. Don Gonzalo, mi padre, fue sentenciado por agresión, con una pena menor pero con la mancha indeleble en su reputación. La familia, antes un sinónimo de poder en el pueblo, ahora era un sinónimo de vergüenza. El asunto más espinoso fue el de mi madre. Con la evidencia del abuso y su claro deterioro cognitivo, el Estado intervino. Un juez determinó que no podía quedar al cuidado de una familia que la había explotado. Recibí una notificación oficial, una solicitud para que yo asumiera su tutela legal. La miré durante un día entero. El papel sobre la mesa de mi cocina parecía mirarme, juzgarme. Pensé en los años de indiferencia, en su risa durante mi humillación, en su complicidad silenciosa. Tomé una pluma y escribí en el reverso del formulario. Durante 38 años, fui su hija. Y eso nunca fue suficiente. Que ahora el Estado le dé el cuidado que su familia le negó. Lo envié de vuelta. Fue el acto más difícil y más liberador de mi vida. La ingresaron en una institución especializada, un lugar tranquilo y profesional. Nunca la visité. No por odio, sino por autopreservación. Hay heridas que no se pueden seguir abriendo. Un día de otoño, llegó un sobre grueso por correo certificado. Era del registro de la propiedad. Dentro, los documentos finales, con sellos y firmas oficiales, que reafirmaban mi única e indiscutible propiedad sobre El Suspiro. No hubo fanfarria. Solo yo, en el porche, con los papeles en la mano, sintiendo el peso de la tierra bajo mis pies de una manera nueva. Era mía. No porque la hubiera ganado en una batalla, sino porque siempre lo había sido. Simplemente había tenido que recordárselo al mundo. La paz que siguió fue extraña. Me di cuenta de que había vivido toda mi vida en un estado de alerta, esperando la siguiente demanda, la siguiente crítica, la siguiente decepción. Ahora, el silencio era solo eso, silencio. Y en ese silencio, algo nuevo comenzó a crecer. La idea surgió de forma natural. Recibía mensajes de mujeres que habían leído mi historia y se veían reflejadas en ella. Mujeres a las que sus hermanos les habían robado la herencia, a las que sus maridos las habían dejado en la calle, a las que sus padres las habían desheredado por no cumplir con sus expectativas. Así nació la Fundación El Suspiro. No era una organización benéfica tradicional. Usé parte del dinero que el seguro del rancho me pagó por el estrés y los daños morales para acondicionar la vieja casa de huéspedes y un par de cabañas. Se convirtió en un refugio. Un lugar temporal, seguro y gratuito para mujeres que estaban pasando por un proceso de abuso patrimonial o despojo familiar. Un lugar donde podían tener un techo, comida caliente y acceso a asesoría legal gratuita a través de la red de abogadas de Sofía. La primera en llegar fue mi prima Isabel. Había perdido todo al enfrentarse a Marisol, pero había ganado su dignidad. Le ofrecí el puesto de administradora del refugio. Aceptó con lágrimas en los ojos. No lo publicitamos. Funcionaba de boca en boca. Una red silenciosa de mujeres ayudando a otras mujeres a ponerse de pie. Mi escena final no es dramática. Es una tarde de domingo, 6 meses después de que todo terminara. Estoy en el porche de El Suspiro, meciendo en una silla que perteneció a mi abuela. El sol se pone detrás de las colinas, pintando el cielo de colores imposibles. A lo lejos, en el huerto que ahora cultivan las residentes, escucho las risas de 2 mujeres que recogen tomates. Isabel sale de la casa de huéspedes y me saluda con la mano. Sombra duerme a mis pies, su respiración tranquila y acompasada. No destruí a mi familia. Simplemente dejé de sostener el espejo que reflejaba su versión distorsionada de la verdad. Y en el espacio vacío que dejaron, construí una nueva familia. Una familia no impuesta por la sangre, sino elegida por la lealtad, la resiliencia y el respeto mutuo. La paz que siento ahora no es la del perdón.
Es la paz mucho más profunda y duradera de la justicia y la liberación. Es la paz de saber que mi tierra, el suspiro, ya no es solo un refugio para mí, sino un faro para otras que, como yo, se negaron a ser borradas.